Ya le voy a pedir mucha atención para que podamos desarrollar todos los temas correspondientes, ¿ya? Sí, entramos a un tercer tema de economía. Ya, y vamos a trabajar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a trabajar hoy día, como lo dije, varios temas, pero vamos a tratar lo más importante nada más, lo más esencial. ¿Ya? Bien. Aquí vamos a ver el sistema financiero peruano, que está compuesto por estas empresas. Y ahí también lo fundamental aquí es que son organizaciones Entonces, aquí tenemos a las organizaciones públicas y privadas. ¿Cuál es su esencia? La captación, administración y regulación de recursos financieros, ¿ya? Que se van a negociar entre agentes económicos del país. Ahora, la finalidad de todo esto es que estos excedentes de las personas se trasladen de los que tienen exceso, que son superavitarios, a los que necesitan, que son agentes deficitarios. Ese es el meollo de todo esto, ¿ya? Trasladar recursos de los que tienen a los que no tienen. Y ojo, que los que no tienen no son gente pobre, por si acaso. La gente pobre no participa en el sistema financiero. No, ellos no participan. El sistema financiero, entonces, está conformado por dos elementos, ¿ya? Los superavitarios y los deficitarios. Ahora, en el caso peruano está conformado por el sistema bancario, no bancario y el mercado de valores. Todo lo regula el Banco Central de Reserva a través de las medidas que toma, ¿no? Por ejemplo, según la Constitución, es un mercado abierto y competitivo, dice. Desde 1990, mira lo que ha pasado. Predominan recursos financieros extranjeros, también capitales extranjeros. ¿Y el gobierno qué hace? Dice que la tasa de interés lo fija el libre mercado, libre juego, la oferta y la demanda, dice. Cuando en realidad todos sabemos que lo que están encubriendo es un sistema financiero oligopólico. Esto es lo que no quieren hablar ellos. El oligopolio es la presencia de pocas empresas que dominan el mercado, fijan los precios, no permiten el ingreso de otras competidoras y se apropian del mercado, ¿no? Sí, por ejemplo, ahí está uno de los oligopolistas más famosos del Perú. Este es tal Rodríguez Pastor, dueño de Interbank, ¿no? Y controlan la tasa de interés más alta del mercado latinoamericano. Así es, ese es los bancos peruanos que han hecho el negocio de su vida en esta pandemia. Entonces los elementos son los activos financieros, todos los valores que se negocian, por ejemplo, bonos al portador, acciones, cheques, ¿no? O también las mismas instituciones, ¿no? O intermediadoras financieras, son todas ellas, mira. ¿Ya? El tercer elemento es el mercado financiero, ¿sí? Ahí es donde se van a vender y comprar los activos financieros. Ahí se determina el precio según la teoría neoliberal. Ahora, la esencia de todo esto se llama intermediación financiera. Tiene dos mecanismos acá. Mira, uno hace canalizar los excedentes de recursos de los superavitarios hacia los deficitarios. Por ejemplo, los bancos se encargan de eso.
¿no? Y están haciendo depósitos en los bancos y los bancos hacen los préstamos. Y ahí se coloca el dinero en la población, ¿no? A altos intereses, obviamente, ¿no? Existen dos tipos de intermediación financiera, una indirecta, donde el ahorrista, es indirecta, aquí, ¿qué va a pasar? El ahorrista y el inversionista, a través de un intermediario financiero, dice, ¿no? Acá va a ser la Superintendencia de Banca y Seguro, lo va a supervisar. Entonces, indirecta es cuando no se conoce el superavitario, no conoce al deficitario. ¿Ya? Y es directa cuando sí lo conoce, se da en la bolsa de valores, por ejemplo. ¿Ya? Esta es una bolsa de valores. ¿Ves? Aquí se conocen los dos. Se conocen los dos. Este es el mercado de valores y esto lo supervisa también la Superintendencia del Mercado de Valores. Sí. Ahora, la intervención financiera indirecta, que es lo que más preguntan, es lo que realizan los bancos, sobre todo. ¿Ya? Son operaciones, empresas especializadas. Ahí transfieren pues excedentes acumulados, ahorro de las personas hacia los que necesitan dinero. Ahora, todo el análisis de riesgo corre por la parte de las empresas bancarias. El agente superavitario y el deficitario no se conocen. El banco asume toda la situación. ¿Ya? El banco asume todos los riesgos, todas las ganancias enormes que tiene. Ahí está la nueva ley de banco. Establece que hay una empresa financiera, la Caja Municipal de Ahorro, entidades de desarrollo de la pequeña y microempresa, Caja Municipal de Crédito, Caja Rural de Ahorro y de Crédito, Cooperativa de Ahorro y Crédito autorizada de captar recursos del público. ¿Ves? También los fideicomisos. Aquí, ¿cómo trabaja esto? Mira. Aquí el fideicomitente transfiere la propiedad a un fideicomiso. Pueden ser muebles, inmuebles, cheques, acciones, créditos, etc. Y la fiduciaria, esta es la que se encarga de toda la actividad. Esta es la empresa, el banco. Y el beneficiado es una persona que recibe los frutos de toda esta administración de estos bienes. Ya, sí, él es el que recibe el bien fideicomitido y de todo el fideicomiso, que es un trato especial que hacen los bancos, sobre todo a personas que tienen estos altos recursos. La empresa de capitalización inmobiliaria trabaja con muebles, afianzadora y de garantías, servicios fiduciarios. ¿Ves? Así tenemos la empresa de factoring, que también trabaja, el banco acá está, y también trabaja con terceros, ¿no? Con deudores, en realidad. El arrendamiento financiero también es, aquí se alquilan, acá se alquilan carros, computadoras, edificios, y el banco trabaja como un gran arrendatario. Sí, pero todo es nuevo, todo esto es nuevo. Para la banca de inversión es una banca que trabaja dentro del país y el más famoso es el Banco de Crédito. Las compañías de seguros son muchas, Mapfre,
La Positiva, Interseguro, Sura, Pacífico, RIMAC. Estas trabajan con el público que paga una cuota para cualquier daño ocurrido por riesgos cubiertos, ¿ya? Y la FP capta recursos de los trabajadores mediante un descuento de un porcentaje de su salario. ¿Ya? Esto va hacia un fondo para que en el futuro reciba pues una pensión. ¿Ya? Lo supervisa la sociedad, la supervisora, administrador de fondo de pensión privada. Ahora, el sistema bancario, ahí están las empresas bancarias, sociedades anónimas que se encargan de las operaciones acá, de dinero, y lo que ellos cobran es la tasa de interés, es el precio que se paga por el uso del dinero ajeno, ¿ya? Entonces, es un porcentaje, un porcentaje. Ahí está. La tasa de interés activa es el precio que el banco cobra cuando te haces un préstamo, es alto. Es pasiva cuando el banco te paga. Este es bajo. Por ejemplo, este aquí es 30%, ¿no? Y este es 1% a veces. Así es. Ahora, entonces la resta de esto y obtienes el spread bancario, que es la diferencia entre la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva. Esta es la ganancia del banco. 29% de lo que ha puesto en circulación, esa ganancia se va al banco. O sea, el banco es la empresa más exitosa del sistema financiero. Y el encaje bancario es la reserva que hacen los bancos privados. Sí, de todo el capital que tienen, un porcentaje lo guardan en el banco de bancos, que es el BCR, para garantizar los aportes o los ahorros de la gente. Existen diferentes operaciones bancarias. Vamos a conocer la más importante, las pasivas. Los bancos captan dinero de la gente y se endeudan con las personas. Le pagan una tasa de interés pasiva que es la más baja. Por ejemplo, depósitos de cuenta corriente. ¿Ya? Aquí también se llama depósitos a la vista. Aquí se le da una chequera al cliente. Hoy día eso está en manos de grandes empresas solamente. Sí, depósitos de ahorro, esto sí es común. Esto es lo más común que hay. A libre plazo, te pagan 1%, a veces sin pago alguno. El depósito a plazo fijo, este sí es un poquito más alto ya, porque ahí no puedes retirar tu plata en 6 meses, un año. Otros depósitos, por ejemplo el CTS también, realizan los trabajadores. De igual modo tenemos las operaciones bancarias activas. Aquí los bancos prestan dinero a los agentes deficitarios y reciben un beneficio por ello. Por ejemplo, los préstamos, créditos bancarios, una tasa de interés alta llamada activa. Una tarjeta de crédito o en efectivo también te lo dan. ¿Ya? Los sobregiros es cuando se gira un cheque por un monto mayor al saldo que se tiene en la cuenta corriente. Eso le registra un interés al banco, ¿ya? Porque le está prestando plata para que pagues ese cheque. O los descuentos bancarios, que son mediante el cual los bancos adelantan el pago del importe del documento descontado menos el interés por el tiempo que falte para su vencimiento. ¿Ves? Pues el banco se compra estas deudas. Ahora, la banca múltiple son todos los bancos que ves en pantalla, todos los bancos privados, comerciales. El Banco de la Nación es el banco del Estado. Este banco se encarga de todas las actividades de pagos y cobros del Estado peruano. ¿Ya? Tiene su cajero multired. Ahora, el banco más importante del Estado es el Banco Central de Reserva del Perú. Institución autónoma, una de las más importantes del país,
esta es la más importante prácticamente, fue creada en el gobierno de Leguía, pero fue modificada en el gobierno de Sánchez Cerro. Vino hasta el economista Kemmerer para que se modifique el banco, se convierte en un banco del Estado, un banco central que evite cualquier problema de tipo cambiario. O sea, las monedas debían circular, monedas peruanas y estadounidenses, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial se hace más fuerte este banco. La finalidad es la preservación de la estabilidad monetaria y sus objetivos es regular la cantidad de dinero. ¿Ya? Ellos son los que deciden cuánta plata sale. Sale poquito, bastante regular. ¿Ya? Sí. Administrar las reservas internacionales. Tenemos más de 70.000 millones de reservas guardadas en el Banco Central de Reserva. Informar acerca de las finanzas nacionales también. El Banco Central tiene un boletín, tiene libros que informa acerca de cómo van las finanzas del Estado peruano. Ahorita su bóveda, mira. Acá está llenecito de oro, plata, dólares. Yo tengo el sótano en el centro de Lima. Bueno, ahora el sistema tributario, todos sabemos que es un conjunto de elementos, ¿no? Donde están instituciones como la SUNAT, normas como el Código Tributario y principios como por ejemplo, un principio de los sistema tributario acerca de que los impuestos tienen que ser progresivos. O sea, a través del sistema tributario se transfiere recursos de las personas hacia el Estado. Objetivo, sufragar el gasto público. Sí. Ahí está la SUNAT. ¿Ves? La política tributaria lo establece el actual gobierno de Sagasti. Ya, esto sí, ya se ha cambiado ya. Las normas tributarias están en el Código Civil. Y la administración lo hace el actual presidente y su actual Consejo de Ministros. Ahora, la política tributaria son las medidas que toma el gobierno a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Y las normas están todas establecidas en leyes especiales, ¿no? Sí. Esta es una de las últimas leyes que se crean para las transacciones financieras. También las municipalidades también tienen sus propios tributos. Ahora, la administración tributaria aquí se encarga del conjunto de órganos del Estado que ejecutan una política tributaria. La más importante ahí es la SUNAT. Mira, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. O sea que las aduanas antes estaban por su cuenta, ahora ha sido absorbida por la SUNAT. ¿Ya? Es aduanas y administración tributaria. Son órganos especializados del Ministerio de Economía con propio derecho público, patrimonio propio, bolsa de autonomía funcional, técnica, económica, financiera, y tienen tantas atribuciones, ¿no? Y los gobiernos locales, tienen de las municipalidades, sí, ahí está el Servicio de Administración Tributaria de Lima, el SAT. Ahí cobran impuesto predial, impuesto al cabala, tasas municipales, licencias, arbitrios, derechos, otros. Ya, ese se llama Servicio de Administración Tributaria, SAT. En Lima también está la empresa municipal administrada de peajes, CEMAPE, que hoy día está administrada por los privados, ¿no? Que han construido algunas carreteras y han puesto ahí sus peajes para ellos, ¿no? Sí, creo que Lima Expresa. Ya, ahora, el objetivo de la tributación sabemos que es la recaudación de impuestos. Sí, esos recursos para que vayan al Estado peruano. El principio
justicia, equidad, eficiencia de economía, viabilidad administrativa, simplicidad. Y los tributos, viene la palabra tribu, conjunto de familias que obedecen a un jefe. ¿Ya? Acá están, prestaciones, afectaciones pecuniarias que el Estado exige en ejercicio de su poder. Lo tenemos que pagar obligatoriamente. Obligatoriamente, eso está en el Código Tributario. El aspecto básico de los tributos solo se paga en dinero, ya no se paga en especie como antes se hacía. Se crean por ley, ¿ves? Es obligatorio. El Estado lo necesita para cumplir con sus funciones. Puede ser cobrado de manera obligatoria por el Estado o activamente. Las clases de tributos son el impuesto, que es lo que pagamos normalmente, sin esperar nada a cambio, nada. Pagamos nuestro impuesto y nos vamos a ir tranquilos, con la idea de que con esa plata va a funcionar pues, la policía, los hospitales, los colegios, ¿no? La seguridad, etcétera, etcétera. Ya, los impuestos para el gobierno central son los siguientes. Mira, la zona los recauda. Ahí está, el más importante es el impuesto general a las ventas, el IGB. Se aplica a operaciones de ventas, importaciones de bienes, prestaciones de servicios comerciales o de construcción. Ese es el IGB, 19%, 18%, perdón. Graba las siguientes actividades. Mira, uno, la venta de bienes muebles dentro del país. 2, utilización de servicios en el país. 3, contrato de construcción. 4, primera venta de un inmueble. 5, la importación de bienes. 6, grave valor agregado de cada etapa de la producción y circulación de bienes y servicios. El IGB está incluido también en el precio del bien o servicio, ¿ya? Si compras algún producto, ahí está el IGB. ¿Cuál es la diferencia, dice, entre emitir y no emitir un comprobante de pago? Dice, entrega comprobante de pago, se puede estar seguro que el IGB será destinado a SUNAT y el Estado lo recibirá. Si no entrega comprobante de pago, el IGB es apropiado por parte del vendedor. Se genera la figura de evasión tributaria, que es el no pago de impuestos al Estado peruano. ¿Ves? Por eso es importante el comprobante de pago, que se exija en cualquier lugar, ya sea una factura, ¿no? O un documento respectivo. El impuesto de promoción municipal. Ya, esta es una parte del IGB. El IGB es 16%, más 2%, el impuesto 18%. ¿Ya? Se paga con el IGB. Esto se va a las municipalidades. O sea, cuando nosotros pagamos 18%, 2% se va a las municipalidades. Y es regular, pues, ¿no? A nivel nacional, te imaginas, ¿no? Esto se va de frente al Fondo de Compensación Municipal. Así es, ¿ya? Este impuesto selectivo al consumo es un tributo al consumo específico. Por ejemplo, combustibles, gasolinas, bebidas alcohólicas, cervezas, cigarrillos. ¿Sí? Lo paga el productor o el importador. Los juegos de azar, apuestas, loterías, bingo, rifas, sorteos y eventos hípicos. Ahora, indirectamente, la carga tributaria lo soporta el consumidor. Claro, porque claro, mira, el productor o el importador lo pagan, pero inmediatamente lo trasladan al precio del producto. Por eso estos productos son carísimos. De cigarro, caro. Debería costar 10 céntimos, un sol. Sí. El impuesto de las importaciones a todos los productos importados o exportados.
Sí, es conocido como el arancel. El arancel. El impuesto a la renta, este es a todos los ingresos o rentas que provengan de los factores productivos. Por ejemplo, las ganancias de capital y otros ingresos. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿ya? A ver, voy a pasarle una vez. Acá está, mira. La categoría es primera, origen de capital, la persona natural. Es cuando haces un arrendamiento o subarrendamiento de un bien mueble o inmueble. Ya, también te aplican el impuesto, la segunda categoría, cuando se trata del capital de la persona natural. Cuando, por ejemplo, prestas dinero pues, a una persona y ese dinero te va a generar unas ganancias, entonces tienes que pagar un impuesto de segunda categoría, se llama. La de tercera categoría es cuando está comprometido el capital del trabajo. Ahí las actividades son comerciales, industriales, servicios o negocios. Ya, es de tercera categoría. Ahí tienen que pagar sus impuestos. Y de cuarta categoría se refiere al trabajo, sobre todo, ¿no? Acá las rentas obtenidas por el ejercicio individual de cualquier profesión, ciencia, arte u oficio. O sea, que puedes realizar cualquiera de estas actividades inmediatamente, ¿no? Ya la SUNAT, de acuerdo a los ingresos que tengas, la SUNAT te va a cobrar un porcentaje de toda esa ganancia que estás teniendo, ¿ya? Y el de quinta categoría es también al trabajo, a la persona jurídica, y es cuando, sí, las rentas provenientes del trabajo personal prestado en relación de dependencia. ¿Qué significa esto? Que el trabajador está dependiente de la empresa. El caso anterior es diferente, es un profesional que no depende de ninguna empresa, brinda su servicio y por esa razón le están cancelando sus ingresos, sus honorarios. Entonces la SUNAT, a raíz de esos ingresos, le puede aplicar un porcentaje de un impuesto de más de cuarta categoría. ¿Ya? Entonces serían las cinco categorías del impuesto a la renta. Ahora, el RUS es un reemplazo al impuesto a la renta y al IGB cuando se realizan actividades muy pequeñas, como por ejemplo bodeguitas, bazares, pequeñas ferreterías, puestos en los mercaditos, talleres de confección, o sea, microempresas que están sobreviviendo, ya le dan al RUS, ya que es un impuesto simbólico, es pequeñito. Ya, la idea de esto es ampliar la base tributaria, que la gente pueda contribuir, aunque sea en cantidades mínimas, pero ¿sí? Esta es la relación. El impuesto general a ventas es el número uno de los impuestos. O sea, del total de impuestos que cobra el Estado peruano a la gente, el 50% viene del IGB. Es el impuesto más importante del país. Y el impuesto a la renta significa el 35%. El impuesto selectivo del consumo, el 6%. El impuesto a las importaciones, el 1%, o sea, casi nada se cobra acá. Y otros ingresos, 8%. ¿Ya? O sea, el Estado peruano se sostiene sobre la plata de los trabajadores, de la población en general, o sea, de nosotros. Nosotros todo el día estamos comprando una serie de cosas, y ahí está el IGB. Y con ese dinero el Estado puede realizar todas sus actividades, todas sus actividades. Y gracias a eso, el Estado debería proporcionarnos un sistema de salud adecuado, miren, una educación superior adecuada, ya sin examen de admisión, quizás, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay recursos, hay dinero, miren, hay dinero de la población. Hay problemas también en empresas grandes que se niegan a pagar sus deudas debido a que prefieren enjuiciar al Estado pidiendo que les exoneren.
Estos son los grandes deudores, mire. Ahora, los impuestos de las municipalidades son los siguientes, mira. Uno, el impuesto predial. Es anual este impuesto. Grava el valor de los predios de esta casa, por ejemplo, este edificio. ¿Ya? Edificios, instalaciones, terrenos, etc. Más o menos la tasa del impuesto es 0,2% y el 1% dependiendo del valor del predio. ¿Ya? ¿Quiénes no son afectados por este impuesto predial? Las universidades públicas y privadas. Las privadas no pagan ni un centavo. Los centros educativos, públicos o privados. Las concesiones mineras que se llevan la mayor cantidad de ganancia no pagan ni un centavo al Estado en cuanto a impuesto predial. Todo lo demás pagamos puntualmente, sin demora. A veces un poquito la gente se demora, ¿no? Pero siempre está pagando. Fraccionado, ¿no? Está pagando. El impuesto a la alcabala. Este impuesto se encarga de qué? En la venta o transferencia de propiedades de bienes inmuebles. Es el 3% y lo paga el comprador. Cuando hay un carro, ¿ya? Esto es anual. Pueden ser automóviles, camionetas, station wagons, camiones, buses y en el país o en el extranjero. No mayor de 3 años. Ya, la antigüedad tiene que ser no mayor de 3 años. La tasa es del 1% de lo que vale el carro. Eso te van a cobrar por impuesto a patrimonio vehicular. Impuesto al rodaje, este es el impuesto a la gasolina. El impuesto a la gasolina. El impuesto a los juegos, ya sabes, ¿no? Loterías, bingos, rifas. Hoy día todo esto está suspendido. A las apuestas, a los eventos hípicos similares, tampoco está funcionando esto. Los casinos se han abierto. Los casinos sí abren. Y ahí la tasa es 20%. Es 12% en las hípicas. El Estado se lleva buena plata acá también, mira. A los espectáculos públicos no deportivos. Los cines están cerrados también. Ahora, ¿cuándo uno paga este impuesto? Cuando está calificado por el Ministerio, con el Ministerio de Cultura. Salas de cine pagan, discotecas pagan, etc. Ahora, las tasas, estas tasas van a ser pagos hacia el Estado. Por ejemplo, ahí vemos una tasa de estacionamiento vehicular. Acá, por estar aquí, la municipalidad nos cobra una cantidad de dinero. 3 clases de tasas son en el caso de las municipalidades. Uno, las licencias. Son las autorizaciones que necesitamos para que funcione algún negocio. Y eso lo da la municipalidad. Licencia de funcionamiento. ¿Ya? Puede ser el comercial, licencia de conducir, etc. O también su licencia de conducir. ¿Ves? Clase A, categoría 1. Ajá, los derechos. Acá está. Pagas por un servicio que te brinda la municipalidad. Puede ser una entrada al museo más famoso del Perú, o quizás tu DNI, un duplicado DNI. Ahora, también puedes sacar tu duplicado de partida de nacimiento en esta máquina que ves acá. No es necesario ir a la RENIEC, si no vas, de frente pones tu plata, pones ahí tus datos y sale en minutos, sale este documento. Es un documento verdadero, ¿no? O visitar a un museo como es el de Señor Zipán, ¿no? Ahora, las contribuciones son pagos que hace, en este caso, miren, vamos a poner acá, las principales son las siguientes.
Contribución de salud. ¿Ya? Acá, ¿qué sucede? Aquí para utilizar este servicio de salud, ya tenemos que pagar hacia salud. Se supone que una parte lo hace el empleado y otro lo hace el empleador. 9% del ingreso del trabajador. ¿Ves? La contribución a la ONP. Aporte del trabajador a la Oficina de Normalización Previsional. Este del Estado. Este del Estado. Y ahí el Estado recibe ese aporte y lo administra para relevarte en el futuro, en tu futura ancianidad, una pensión. 13% de tu salario. Y la contribución al Senati es para capacitar a los trabajadores en la empresa o en esta institución, ¿no? Sí. Textil, acá los capacitan en computación, los capacitan en temas pues, de electricidad, electrónica, etcétera, etcétera. Se llama Servicio Nacional de Adiestramiento para el Trabajo Industrial, SENATI, ¿ves? Y CENSICO es para la capacitación para la industria de la construcción. Aquí los trabajadores son preparados para ser albañiles, maestros, ¿ya? Sí, capacitan a los trabajadores. Ahora, también hay una contribución al CONAFOBICER. Este es un Comité Nacional de Administración del Fondo para la Construcción de Vivienda y Centros Recreacionales, donde tiene que ver el Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil. Claro, tienen sus... Y ahí se aporta para eso, ¿ves? Ahí le dan la piscina, alojamiento, etc. Finalmente, los impuestos directos gravan o afectan ingresos y patrimonio de agentes contribuyentes. Ahí está, ¿no? Personas naturales o jurídicas, quien declara y paga este impuesto, soporta la carga tributaria. El impuesto a la renta es de este tipo. Primera, segunda, tercera y cuarta categoría. Impuesto directo. De frente te aplican a tus ingresos. Indirectos es cuando lo aplican a la venta, a la comercialización, al consumo de algunos bienes y servicios. O sea, está dentro del precio de los productos ya. Bien, entonces ahora ya entraríamos al presupuesto público, ¿eh? Sí, el presupuesto público se encarga de velar por organizar y planificar los gastos del Estado durante un año en diferentes áreas de su administración. Por ejemplo, salud, educación, seguridad, transporte, energía y minas, deuda pública, orden público, justicia, protección social, saneamiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es de un año todo lo que se tiene que gastar. El Estado peruano tiene como criterio principal que todo esto se organice con anticipación. ¿Ya? Y ahí vamos a saber quiénes son los que han hecho esto, ¿no? Todo empezó con Ramón Castilla, y luego Remigio Morales, y luego Fujimori. Así es, estos personajes se encargaron de que haya este tipo de manejos del Estado peruano, de sus ingresos, para tener el efectivo más fácil, más sencillo, ¿no? Ahí están las 5 etapas. Todo esto empieza en mayo, se empieza a establecer las metas, cuánto se va a gastar en cada área. Luego se formula de manera específica todos los gastos y se aprueba. ¿Ya? Esto lo aprueban el Poder Ejecutivo, lo va a aprobar hasta el 30 de agosto.
donde lo manda al Poder Legislativo. El Congreso debe aprobar esta ley de presupuesto hasta el 30 de noviembre. Sí, 30 de noviembre. Ya, entonces los ministros todos tienen que estar atentos. Y todo está publicado en el diario El Peruano. ¿Ya? Luego la ejecución, sí. Sí, la ejecución ya es el gasto mismo ya. Ya es cuando el 1 de enero empiezan a ejecutarse todos los gastos que se han planificado. Y la evaluación lo hace la Dirección General de Presupuesto Público y el control lo hace la Contraloría General de la República. Acuérdate de eso, eso es clave. Y el Congreso fiscaliza la ejecución presupuestaria, revisa y aprueba la cuenta general de la República, que es el balance de los gastos realizados por el Ejecutivo a través de los ministerios. ¿Sí? Acá lo que hemos explicado, principios presupuestarios, equilibrio, todo debe estar entre los ingresos y egresos, debe haber un equilibrio, ¿ya? Debe estar claro, fácil de comprensión, exacto, no debe haber un menos, un más, debe haber exactitud. ¿Sí? También esto comprende a todos los peruanos. Y la documentación debe estar a la mano. Todo esto debe estar bien fundamentado, el presupuesto público. De igual modo, solamente al Estado peruano le compete hacer estas cosas, ¿no? ¿De quién estamos hablando? Del Ejecutivo, el Legislativo. Estos dos son los responsables principales. Y la publicidad es para que la gente se informe. Debe estar publicado en este diario El Peruano. Ahora, se organiza según partida doble. Ingresos y egresos fiscales. Los ingresos fiscales son todos los recursos percibidos y administrados por el Estado, sector público, para financiar los gastos públicos propios de la función estatal. Aquí se clasifican, mira, acá están los ingresos corrientes, los ingresos de capital, las transferencias, ingresos por financiamiento. A ver, los ingresos corrientes, estos se dan permanentemente. Por ejemplo, de los impuestos, el impuesto a las ventas, el impuesto a la renta, selectivo al consumo, predial, alcabala, a la importación, etc. Las tasas también, las contribuciones, la venta de bienes y prestaciones de servicio, multas, sanciones y otros ingresos corrientes son los ingresos corrientes. En cambio, los de capital son los que se obtienen eventualmente. Altera el patrimonio del Estado. Aquí el Estado se desprende de activos reales, bienes o financieros, acciones, empieza a vender el Estado. Venta de activos, inmuebles, terrenos, etc. Y también acá se produce las amortizaciones, o sea, a quienes les hemos prestado dinero, devuelven el dinero. Esa devolución es un ingreso para el Estado peruano. Cuando hay inversiones financieras de parte del Estado, entonces esos ingresos también se registran acá. Las acciones de privatización, la venta de acciones privadas de empresas públicas. Listo. Las transferencias son donaciones. Sí, acá se entrega plata para un fin, sí, un fin noble. El financiamiento son los créditos que hace el Estado peruano, emisión de bonos. Los bonos soberanos que nos han endeudado por 100 años. 100 años. Los bonos soberanos. ¿Ya? Y también asimismo están los ingresos por operaciones de emisión de bonos soberanos fuera y dentro del país. ¿En qué se gasta?
Se gasta en gasto corriente, gasto de capital y servicio de la deuda pública. Los gastos corrientes son gastos cotidianos, todos los no recuperables que realiza el Estado diariamente. Mira, pagos a personal y obligaciones sociales, con ellos. Dos, remuneraciones al personal activo que labora en el sector público, ya como empleados de salud. Gastos previsionales, pago de pensiones y otros beneficios a cesantes y jubilados. ¿Ves? De igual modo, la compra de bienes y servicios. O transferencias que son donaciones como pensión 65. Reserva de contingencia es para un desastre natural. Ahí se destina ese dinero y se usa pues, para enfrentar terremotos, enfrentar inundaciones, huaicos, etc. El gasto de capital es un desembolso destinado al aumento de la producción e incremento inmediato futuro del patrimonio estatal. ¿Sí? Construcción de hospitales, hasta ahorita ni uno. Colegios, universidades, tampoco, en zona de pobreza. ¿Sí? ¿Qué rubros son? Uno, inversiones. Las inversiones son gastos destinados a proyectos. Estudio y ejecución de obras públicas. Como ves en pantalla, mira. Inversiones financieras. Comprar más acciones de Petroperú. Otro gasto de capital ya son la compra de una casa, ¿no? Bienes de capital, equipos, etc. También el pago de la deuda externa, mira. Gastos destinados al cumplimiento de obligaciones con la deuda pública externa y externa. Preferencial por los últimos gobiernos. No puede aprobarse el presupuesto sin partida destinada al servicio de la deuda pública. ¡Wow! Esta es la importancia de la deuda pública. Primero se acuerda un pago a la deuda y luego ya se aprueba el presupuesto público. Así importante es el pago a la deuda. Ahí tenemos intereses y cargos de la deuda, amortización de la deuda. Ya está, estructura de gastos del presupuesto público 2017. Y finalmente, ya tendríamos acá los resultados de lo que pueden ser equilibrados, superávit, equilibrado o déficit fiscal. Sí, las cuentas nacionales ya es la macroeconomía del país. ¿Para qué sirve? Para poder conocer toda la producción nacional. Fue planteada por estos economistas. Estudiada por William Petty, desarrollada por François Quesnay, en tabla económica, y a inicios del siglo XX dominaba la teoría económica liberal. Sí, ahí está, ¿ves? Pero el año 29 la Gran Depresión obligó ¿a qué? A que estudien más a la teoría keynesiana que la liberal. Y se convirtió en más famoso del mundo. Sí. Después también está Kuznets y entidades que se encargan del estudio macroeconómico, ¿no? Como es el INEI y el Banco Central de Reserva. ¿Para qué sirve entonces la cuenta nacional? Para que haya un informe de cómo se comportan los agentes económicos en el país, para que los estadistas sepan qué decisiones tomar, para tener mayor información de la economía y sobre todo saber las consecuencias negativas de un mal manejo. Sí, ahí está el Sistema Nacional de Estadística, el INEI, el Consejo Nacional Consultivo Nacional de Estadística, el Comité de Coordinación Interinstitucional de Estadísticas. Este es el órgano más importante del Estado peruano.
¿ya? Y de lo más importantes variables tenemos el Producto Bruto Interno. ¿Sí? Este es el valor de todos los bienes y servicios a precio de mercado de residentes del país durante un periodo de un año. Es el PBI. También le llaman Producto Geográfico Bruto. ¿Cuál es el criterio? La territorialidad. Todo lo que esté acá dentro de este mapa, mira. Todo lo que está dentro del mapa es el PBI. Y lo sacan en soles. En soles lo sacan. Si estás en Europa, lo hacen en euros, ¿no? Si estás en Japón, yen. Si estás en Cuba, en CUP. Allá en China, en yenes. Estados Unidos, en dólares. Y en Venezuela lo sacan en Bolivia, ¿no? En bolivianos. ¿Ves? Entonces, se contabiliza lo que se produce en el Perú. Variables, se empieza a conformar una serie de variables muy interesantes. ¿Ya? Donde el PBI va a ser el resultado de todas estas comparaciones de indicadores económicos. En 2017, por ejemplo, la oferta global fue esta cantidad. Y la demanda global estuvo por ahí también, miren, un equilibrio. Ahora hay dificultades, puede haber una doble cuenta, sí, pero eso están vigilantes todas las entidades de contabilidad. Ahora vamos a marcar nuestra clave, que está acá. ¿Ya? Voy a compartir con ustedes este material que tenemos acá. Ya empezamos con la pregunta 1. Dice, todos respondiendo conmigo. La tasa de interés activa es... A ver, ¿quién escribe por el chat? Por ahí, para ver cuál es su clave. Sí, es lo que el banco te cobra. Te cobra. ¿Ya? Si el spread bancario aumentó, esto significa si el spread bancario ha aumentado, es que la tasa activa bancaria se ha elevado. Esta de acá. Se están cobrando más. Se eleva. Letra C. 3. Es dirigida por 7 directores, verdadero. Tiene por finalidad preservar la estabilidad monetaria, verdadero. Hace efectivo el servicio de la deuda pública. Hace efectivo el servicio de la deuda pública. Esto lo hace el Banco de la Nación, ¿no? Con el fin de incrementar la liquidez del sistema bancario, puede incrementar la tasa de encaje legal. Letra E. Letra E. 4. La actividad más importante del sistema financiero, ya dijimos, que es la intermediación financiera, que era hacer llegar recursos del que no tiene, perdón, del que tiene exceso al que no tiene. Esa es la intermediación financiera indirecta y directa. Tipo de intermediación financiera donde los agentes económicos no se conocen es en la indirecta. Aquí el banco hace todo. El banco se dedica a todo acá. Encabeza el Sistema Nacional de Estadística, es el INEI. El INEI se encarga de esta situación, ¿no? Su principal función. Para obtener el Producto Nacional Neto es necesario restar al Producto Bruto Nacional
hay que restarle, para tener algo más preciso, un indicador económico conocido como la depreciación. Este de acá es. Los gastos que realizan las máquinas al producir, eso es un 12% más o menos del PBN. Eso se resta y se tiene el Producto Nacional Neto, que es una medida más precisa. No es propósito de las cuentas nacionales, herramienta política económica, sí, y es para las inversiones, sí. O sea, todas son, todas. Según la Constitución Política, el presupuesto no puede ser aprobado si no se registra en sus gastos el pago de la deuda externa. Letra A. Así que es obligatorio pagar. No corresponde a la estructura de egresos corrientes en el presupuesto público. Egresos corrientes, los que se pagan comúnmente. ¿Ya? Esto es pago de interés de la deuda pública. Esto está en otro rubro. No corresponde a una etapa del presupuesto general de la República. Elaboración, programación, debate y aprobación, consolidación y financiamiento, ejecución y control, promulgación y publicación, ¿eso está bien? Sí, esto no existe, ¿no? Consolidación y financiamiento, eso no está. Organismo encargado de velar por el correcto desarrollo del presupuesto general de la República es la Contraloría General de la República. Sí, la letra E. El encargado de aprobar el proyecto de presupuesto público. Aprobar el proyecto de presupuesto público. ¿Quién es? Sí, quien debe aprobarlo es el Poder Legislativo, más conocido como Congreso de la República. No se considera como un principio presupuestario. La moneda común no existe en nuestra economía. 15. No pertenece a la estructura del sector público. Gobierno central, regional. Este de acá. Empresas privadas, está en el sector particular, ¿no? Que no está dentro del sector público. Ya, entonces, hasta ahí hemos avanzado lo que son nuestras preguntas correspondientes a más o menos 4 temas que hemos visto, ¿no? Sí, sistema financiero, tributario, presupuestario y contabilidad nacional. Bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna interrogante, algo que no esté claro? Bien, entonces como hemos tenido que hacer algo rápido, cualquier duda, ya saben, pueden hacerla a través del WhatsApp, cualquier pregunta, cualquier tema que les interese que se amplíe, solamente me lo hacen llegar. Entonces, hasta ahí quedaríamos. Más bien les agradezco su participación, sí,